son las garantías procesales del Código Procesal Penal. Son cosas básicas que incluso en una audiencia ustedes no pueden dejar de llevar en su maletín y tener a la mano en las audiencias. Exactamente, aquí el derecho constitucional es muy importante. Claro, ustedes ya, como siempre he insistido, pues ustedes ya recibieron derecho constitucional, ya incluso tuvieron derecho procesal constitucional, por lo tanto, pues deben de tener no un manejo completo, porque eso se va adquiriendo con la práctica, pero por lo menos tienen una buena idea de lo que esto es. Y claro, si el tema es tributario, pues tendrán que tener la SAT, tiene que tener muy claro todo lo que es el tema de impuestos, bastante claro. Y así en otras áreas. Pero esas son 3 leyes que no dejan de tener ustedes a la mano. Y obviamente tener buen conocimiento de ellas. Porque en un momento determinado se hace necesario que ustedes, cuando oyen en la audiencia alguna argumentación o algo que es necesario, automáticamente ustedes tienen que conocer los artículos o las partes importantes de la Constitución para que ustedes en ese momento de la audiencia, ustedes puedan contestar, puedan argumentar y fundamentarse si es necesario en la Constitución. Pero tienen que conocerla muy bien, ¿no? Tienen que tener un buen manejo de la norma constitucional, porque le digo, las audiencias no están esperando mucho tiempo a ver que ustedes adivinen y que empiecen a recibir, a revisar el código, la Constitución y ahí toda la cuestión, sino que el juez les dice, bueno, tiene la palabra el abogado defensor o el acusador, ustedes en ese mismo momento tienen que tener lista la respuesta y tener el conocimiento suficiente para que puedan contestar, ¿verdad? O argumentar en contra de lo que ha estado o a favor, pero también fundadamente, porque obviamente todo lo que se argumenta en una audiencia tiene que tener fundamento legal. Tiene que tener fundamento legal, por lo tanto, el manejo de estas herramientas básicas en el derecho procesal penal son ineludibles e indispensables. Porque no le pueden decir al juez, espéreme, solo voy a averiguar, y empiezan a registrar todo. Bueno, estamos esperando su respuesta, y los jueces se ponen también así meros, un poco a veces impertinentes y otras veces muy exigentes precisamente con las partes dentro del proceso. Y que ustedes van a darse color en frente de su cliente, quien les está pagando, y se den cuenta que ustedes no le atinan, imagínense cómo van a quedar, ¿no? Lo malo de que hacen ustedes en una audiencia, esos de todos se enteran inmediatamente. Y eso no solo pasa aquí en Guatemala. Ya en su momento, pues ustedes que ya he estado hablando de una película, van a ver cómo también en los Estados Unidos, al terminar una audiencia, la mayoría o mucha gente que no estuvo ahí, sabe o tiene idea de lo que pasó. ¿Por qué? Porque inmediatamente se corre la noticia de cómo estuvo la audiencia y que efectivamente la persona que está representando al pobre sindicado, sí no le atina, ¿verdad? No le atina realmente a lo que está dando. Y como le digo, esto no es que yo quiera asustarlos o quiera hacer así como quien dice algo pesado esto. El derecho procesal penal es así. He vivido buena parte de mi ejercicio profesional en temas penales. Eso es lo que me he dedicado. Y sí sé qué es y qué es lo pesado y qué es cuando hay algunos que no le atinan realmente y que uno en eso se basa para argumentar. Entonces, y a veces suena un poco grosero uno, con la contraparte o con los abogados del Ministerio Público o los que representan, o a veces con la otra parte o los abogados, porque no deja uno de tirarle su pedrada o a veces un poco sarcástico también, pero es parte del proceso y en todas partes en el mundo sucede así. O sea, no es algo que solo yo lo invento o solo en Guatemala sucede. Así pasa normalmente. Y eso es debido a la exigencia que se tiene. Entonces, como le digo, yo no puedo dejar de olvidar que lo que yo pretendo es formar abogados. Como le digo, sé que ahorita muchos están dudando que si les gusta esta área. Muchos están dudando de decir, es que eso no me gusta. Normal, como le digo, normal, porque yo dije lo mismo también en su momento cuando era estudiante. Pero, mire, resulta que por eso es que dicen que no, nunca hay que decirte esta agua no beberé, porque uno
termina revolcándose en el lodo. Ahí se terminó revolcando. Y me sucedió, y le ha sucedido a varios que han dicho exactamente lo mismo. Eso no me gusta, ¿verdad? Y peor si uno recuerda a sus profesores de penal y es que nos clavaba con eso. Ay, a mí, gracias a Dios, gané porque al final esa cosa ni me gusta. Pero la vida da tantas vueltas que de repente, como les digo yo, termina uno, al igual que terminé yo y tal vez muchos otros, revolcándose en el lodo. Después de decir, esto no me gusta. Pues bien, entonces la tarde de hoy vamos a empezar y con esa parte que ya les estaba diciendo. Entonces ruego a ustedes tener obviamente su Código Procesal Penal a la mano y obviamente su constitución política, porque alrededor de esta es que se van a desarrollar estas clases. Tengo una presentación en PowerPoint muy especial que ustedes la verán, lo vamos a empezar a ver eso oportunamente. Y ya les contaré cuál fue el origen en el momento que aparezca. En el momento que aparezca les voy a contar precisamente el porqué de esa presentación y que no era precisamente para clases, sino para una conferencia de Derecho Procesal Penal que di hace muchos años y fue en Sudamérica la que fui a dar precisamente esa plática. De chute, pues ahí me invitaron, pues uno que tiene que hacer va prepararse precisamente, porque como fuimos el primer país que aprobó el Código Procesal tipo para Iberoamérica, pues obviamente pues se dieron muchas oportunidades y dentro de esas oportunidades me tocó viajar a Sudamérica y hacer una presentación. Entonces, saludo también, y me había olvidado, licenciada Londi, muy buenas tardes, disculpe que me he olvidado, pero me emociono cuando empiezo a hablar y se me olvida. Muy buenas tardes, jóvenes. Sí, me di cuenta, doctor, no tenga pena, ahí estamos visualizando las cámaras de los muchachos. Vaya. Y también, obviamente, la persona que colabora con nosotros, el ingeniero Ángel. Buenas tardes y siempre agradeciendo su colaboración y ayuda para el manejo de estas presentaciones, de la cual yo realmente no tendría la habilidad y la capacidad que él tiene para hacerlo. Buenas tardes, Ángel, y vamos a empezar con la presentación de tarde de hoy. Good afternoon, Leek. Okay. All right. Okay, thank you. Bien, entonces ahí tenemos la primera diapositiva, que es como quien dice, el título precisamente de la presentación y que de alguna manera desarrolla en buena parte lo relativo al punto que estábamos viendo precisamente en el programa, relativo a el derecho constitucional, ¿verdad? La Constitución de la Política de la República de Guatemala y el proceso penal, ¿verdad? Guatemalteco. Entonces, eso es precisamente, y van a ver cómo en el desarrollo de vamos haciendo alusión. Como digo, cuando empezamos a hablar, o hace unos días, yo les pedí que miraran esos primeros artículos constitucionales, ¿verdad? En donde estaban los derechos humanos, ¿verdad? Prácticamente de alguna manera, pues entran el 1 y 2 también, y obviamente del artículo 3 en adelante, ¿verdad? Que efectivamente, ¿verdad? Tenemos el artículo precisamente 46. Entonces yo les dije que dieran una miradita ahí y que vieran exactamente cuántos de esos artículos hacían referencia o tenían una relación con el derecho procesal penal. Algunos lo hicieron o lo hicieron todos, pues que no evaluamos eso, pero sí los que lo vieron que efectivamente hay muchos artículos en la Constitución que se refieren precisamente al derecho procesal penal. Aquí, claro, algunos aspectos sobre el derecho penal. Entonces, ahí efectivamente logramos ver esto. Logramos ver esto y decir, puchica, ¿cómo es posible que la Constitución le dedique tanto tema al derecho procesal penal, al derecho penal? ¿Cómo es posible? Pues
Entonces dice, bueno, aquí está pasando algo raro, pues. Entonces yo he tratado de explicarles el por qué es importante, no solo en nuestro país, en Guatemala, con la constitución que tenemos, sino que en la mayoría de los países que tienen este modelo para Iberoamérica, sucede exactamente lo mismo. Las constituciones de políticas de ese país, de los países, ¿verdad?, incluyendo Brasil también, tienen mucha fundamentación o mucho que desarrollar, sobre todo en materia de los derechos fundamentales y los derechos humanos, en el tema procesal penal, que resulta muy importante. Y obviamente, también en su momento van a ver que eso no solo sucede aquí en Iberoamérica, pues en América, porque todos tenemos el mismo código, como ya lo he venido diciendo, sino cuando ven el derecho anglosajón, o sea, el derecho de Inglaterra en Estados Unidos, también tiene mucha fundamentación constitucional. Y no digamos de los otros países de Europa que tienen ese mismo modelo. Entonces, como siempre les he dicho a los alumnos, no crean que el derecho procesal penal es duro porque yo soy el que doy las clases, el pura lata, el yuca, el que soy yo, sino que en todas partes lo que ustedes están aprendiendo hoy en derecho procesal penal lo están aprendiendo en distintos países. Los temas que estoy desarrollando aquí también lo están sufriendo en otros países. En algún momento les voy a dar algunas páginas de Facebook en donde son de estudiantes de otras universidades de Sudamérica y otros países, y van a ver que en muchos de ellos aparece siempre flotando o surge en el tema penal y procesal penal. No alegando lo fácil que es, alegando lo duro que es y qué complicado se vuelve precisamente esa área. Incluso haciendo así alusiones así algo chistosas respecto a lo penal y lo procesal penal, ¿verdad? Entonces van a ver que no soy yo, el curso en sí, la exigencia de ese curso es de esa naturaleza. Y realmente es una rama del derecho, como ya se lo he mencionado, que es excepcional porque efectivamente tiene mucho respaldo. Y como ya les dije, muchas veces, y hablaba en Penal 3 también, ¿verdad? Muchas veces creen o se cree que realmente no es una rama del derecho, sino que realmente el derecho penal, derecho procesal penal, es una ciencia. No es realmente una rama del derecho. Pero bueno, algunos dirán que es propaganda, algunos dirán que son pajas, pero bueno, eso es. Entonces, eso es lo que vamos a ver para desarrollar precisamente el tema que ya habíamos indicado. Ahí tenemos precisamente la configuración constitucional del proceso penal. Vamos a ver los temas constitucionales que de alguna manera tienen relación precisamente con el Código Procesal Penal. Esa primera parte de la Constitución que se refiere a los derechos individuales, el título 2 es Derechos Humanos y el capítulo 1 Derechos Individuales, ¿verdad? Y como el Código Procesal Penal, en esa primera parte también, ¿verdad?, a partir del artículo 1, indica cuáles son esas garantías procesales. Ahí vamos a estar refiriéndonos a esto. Bueno, después de esta pequeña plática, como quien dice, preparándoles y efectivamente advirtiéndoles o haciéndoles una introducción de lo que vamos a empezar a ver a partir de esta tarde, vamos a pasar a la primera precisamente diapositiva. Bueno, lo primero es hablar qué es el derecho procesal penal. Esa es la primera diapositiva. ¿Qué es el derecho procesal penal? Pues obviamente ya lo hemos visto, no vamos a hacer mucha repetición, pero si ustedes miran aquí abajo, ahí se identifica a la institución o a la oficina que de alguna manera colaboró con la elaboración precisamente de esta presentación, que ya, como les digo, fue hace muchos años, allá por los cuando el Código Procesal Penal ya estaba en vigencia, ¿verdad? Que ya tenía por lo mínimo un par de años, y me tocó dar esta plática. Por eso es que la Unidad de Planificación y Cooperación Nacional e Internacional fui y tuve, como le digo, un viaje a Sudamérica
en donde de alguna manera esa fue la presentación que desarrollé. Como le digo, las normas constitucionales no son, que tenemos nosotros, no son ajenas ni desconocidas por todos los países de Latinoamérica, porque también en sus constituciones desarrolla temas similares en cuanto a los derechos humanos, los derechos individuales, que debe garantizar el Estado de acuerdo a los convenios internacionales suscritos por Guatemala, de acuerdo a lo que es la Organización de Estados Americanos, que también colaboraron precisamente para crear estos órganos de Naciones Unidas a nivel regional a efecto de hacer y comprometer la existencia o el respeto a estos derechos, precisamente que están contenidos en la mayoría de las constituciones políticas de los distintos países. Entonces, no sé, yo creo que ya hasta aburridos tendrán que estar de lo que es el derecho procesal penal, ¿verdad? Y si les doy un tip, ¿verdad? Así para ayudarles, ustedes respondan, ¿verdad? Que cuando les pregunten, ¿verdad? ¿Qué es el derecho procesal penal? Y de repente se les ocurre a alguien prácticamente preguntarles, incluso en el examen privado, ustedes siempre van a tener que el derecho procesal es un conjunto, ¿verdad? De normas jurídicas de carácter público, ¿verdad? De carácter público, de alguna manera de carácter público, que regulan el derecho procesal penal y cuyos fines son, y los fines están directamente en el artículo 5. Y obviamente agregar resumidamente lo que el artículo 5 establece. Y ustedes tienen ahí una respuesta completa que cualquier examinador de privado que ustedes les toque en su momento, pues van a decir, bueno, y está fundamentado. ¿Y va? Cuyos fines son, o con la finalidad de lo que establece el artículo 5, ¿verdad? El proceso penal tiene por objeto averiguación de un hecho, de todo lo que ahí dice ahí, o un resumen de esto. Definitivamente, ahí está. Exceptuando la última oración, que dice el procedimiento por aplicación del principio del debido proceso debe responder a legítimas pretensiones de ambos. Eso se puede evitar y solamente agregar a su definición los fines del proceso. Miren, es un tip que obviamente no lo estoy inventando yo. Bueno, pues sí, de alguna manera sí, porque de alguna manera tuve que leer y ver y tener esa idea o esa habilidad para incorporar precisamente algunas normas que son importantes. Bien, sigamos más adelante, por favor. La siguiente. La siguiente pregunta básica, que de alguna manera se desarrollaron, ¿qué es el proceso penal? O sea, lo que implicaba esta presentación es que tuviéramos una claridad de lo que entendíamos por el derecho procesal penal y obviamente qué es el proceso penal, que obviamente le dedicamos buen momento y buena oportunidad a que precisamente se tuviera muy clara estas definiciones, ¿verdad? Que son las básicas o las primeras que nosotros empezamos a trabajar con la presentación que hice precisamente o teníamos preparadas para estos dos puntos. Entonces, lo básico es saber qué es derecho procesal penal y qué es el proceso penal. Y ahí, obviamente, recordarán ustedes conjunto de fases y procedimientos que desarrollan. Ahí está precisamente eso, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos precisamente esto. Como le digo, era una explicación a nivel internacional que de alguna manera se desarrolla y usualmente cuando hace uno una presentación, esto es una parte introductoria a desarrollar precisamente el tema, ¿verdad? Obviamente a desarrollar precisamente el tema, por lo que iniciamos con estos aspectos bastante simples y sencillos para después adentrarnos realmente a lo que es precisamente el desarrollo del tema. Teniendo estas definiciones básicas, así de carácter de introducción, entonces pasamos a la siguiente. Bueno, estos tres aspectos
que no lo dijimos antes y que lo dijimos en este momento, ¿verdad? Que tenemos que prácticamente, ¿verdad? Tenemos que el derecho procesal penal, tenemos en principio que son conjunto de normas jurídicas, ¿no? Obviamente siempre hablamos de normas jurídicas porque hay normas sociales, hay normas consuetudinarias, hay normas de todo tipo, ¿verdad? Normas también que imponen en casa, precisamente, las normas de carácter social. En este caso hacemos la diferencia y jurídicamente es un conjunto de normas jurídicas que regulan precisamente el proceso penal y todo. Ahora bien, si lo vemos desde el punto de vista sociológico, podemos establecer que el proceso penal es el instrumento para resolver un conflicto social. Realmente, como ya, no sé si en un momento lo mencioné, yo tengo idea que sí, el delito es un conflicto social. Es un conflicto social de alto impacto, pues, de alto impacto, pues, porque como les digo, incluso genera un interés general en la población los problemas del derecho penal o los delitos, precisamente, o los juicios penales. Genera un impacto. Tan es así, como ya también en algún momento mencioné, cuando nosotros leemos las noticias y prácticamente hablamos de las páginas rojas, como también se le llama, es en donde están las noticias de última hora o de los sucesos, ¿no?, de ese día o de la semana. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Robos, delitos, juicios, aplicación de penas, terminación de juicios, inicio de juicios contra ciertas personas que han sido detenidas. Entonces, resulta que el derecho penal, ¿verdad? Y el derecho procesal penal, lo que resuelve es un gran conflicto. Porque el leer noticias que están matando, que están robando y que hay problemas, genera una intranquilidad social. No hay quien no se preocupe precisamente a leer estas noticias. Y si no quieren leerlas, pues miren los noticieros por televisión. ¿Y qué es lo que tienen también? El mismo contenido. Pareciera que otras áreas del derecho no existen u otros temas, pues no tienen esa importancia, porque las primeras páginas que tiene los diarios, eso es lo primero que presentan. Entonces todos crean, ¿va? Si están asaltando unos dulces, uno se preocupa, se asusta y siempre dice, ay, por eso tengo que tener cuidado, que se suben a robar, que están haciendo, que el otro, que dispararon al piloto y todo. Uno siempre va con la preocupación y el susto, ¿verdad?, de que efectivamente están asaltando. O así como se ha visto, ¿va?, que de repente hay familias, pareja de esposos o personas individuales que de repente resultan baleadas, asesinadas, o personas que van en su vehículo y un motociclista con su acompañante, que es el que dispara, los mata o salen lesionados. Entonces, es un problema, un conflicto social. Efectivamente, es un problema. Igual como cuando nosotros iniciamos una investigación. Cuando ustedes habrían métodos y técnicas de investigación, recuerden ustedes que cuando el método científico o una investigación, ¿con qué se inicia? ¿Qué da lugar a la iniciación de una investigación científica o una investigación, de acuerdo al método científico? Con la observación. No, pero ¿qué es lo primero? Alrededor un de problema. Un problema, exactamente. Resulta que aquí el problema nosotros le denominamos delito. Para que se inicie precisamente un proceso penal, debe haber un problema. Y aquí el problema está identificado como un delito. Definitivamente así. Ahí vamos a seguir hablando de esto y van a ver cómo el método científico es precisamente, hay concordancia con el proceso penal. Porque primero surge de un problema. Para que inicie un proceso, tiene que haber un delito. Ese es el problema. Después, ¿verdad?, hay una investigación también, una investigación preliminar. Hay elaboración de hipótesis.
hay un planteamiento de ese problema. Y ese planteamiento del problema, esas primeras hipótesis sobre el hecho, se van a revelar precisamente en el momento de la primera declaración. A partir de ese momento, ¿verdad?, que efectivamente es aceptado, está en la investigación introductoria, que se necesita para iniciar una investigación, elaborar las hipótesis, las cuales se van a plantear ante el juez en una primera declaración, da lugar precisamente a que inicie la investigación en el delito. Que es la fase o etapa de investigación que nosotros referimos en su momento procesal, en cuanto vimos las partes del proceso o las fases o etapas procesales, vimos que se inicia precisamente la investigación. Y eso es lo que sucede. Después de la introducción y el planteamiento del problema en una investigación, y que sí es aceptada y sí considera que sí es importante el desarrollo de este tema y que tiene los elementos suficientes para iniciar una investigación a profundidad, pues entonces acudimos precisamente a esto. Y las técnicas de investigación que se utilizan, ¿cuáles son? Las entrevistas, prueba documental, o sea, la investigación documental y todo lo que ustedes vieron, pues eso también los tenemos y nosotros lo conocemos como medios de prueba. Entonces, van a ver la importancia de la investigación, ¿verdad? La importancia del método y las técnicas de investigación, porque cuando uno los compara al proceso penal, hay una concordancia o una coincidencia. Yo me niego algunas veces a usar la palabra coincidencia o coinciden, porque recuerden, y lo voy a hacer mención otra vez, ¿verdad? Las normas constitucionales no coinciden, no coinciden con el Código Procesal o al revés, ¿verdad? Que las normas del Código Procesal Penal coinciden con la Constitución. La coincidencia es casual. Es casual. Coincidencia es que de repente yo me vaya a un centro comercial, no sé, Miraflores o cualquier nada, y de repente me encuentro a uno de ustedes. Tú, chica, coincidencia, casual, nada estaba preparado. Coincidencia, claro, ustedes me tiran la trenza y me voltean, dicen, ahí viene ese viejo de penal que cae mal, mejor ni le hablo. Empiezan a hacer caras y voltean la cara para otro lado, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ahora cuando están de frente, pues no tienen otra que, ay, Lee, ¿qué tal está? Todos amables, ¿verdad? Todos culebras. Bueno, entonces, es coincidencia. Pero en la Constitución no hay coincidencia, hay concordancia. Porque definitivamente, definitivamente no es coincidencia, es concordancia. Debe haber una concordancia entre el Código Procesal Penal y la Constitución Política de Guatemala. Es decir, esas concordancias o esas normas establecidas en la Constitución no es por casualidad que aparezcan en un artículo del Código Procesal Penal, es porque está elaborado para que la Constitución y el Código Procesal Penal concuerden y reitere los derechos que están contenidos en los derechos precisamente establecidos en la Constitución, en esos primeros artículos precisamente que nos abran o desarrollan precisamente esos derechos individuales. Entonces está preparado y está elaborado para que haya esa concordancia, no coincidencia. Así que la palabra, cuando usted mire, y la Constitución regula de esa, y coincidentemente hay coincidencia, no, hay concordancia, es la palabra técnicamente y jurídicamente que se debe usar. Y hay concordancia con lo que establece el Código Procesal Penal dentro de sus garantías procesales. Y citar cuál es esa norma en la cual está en la Constitución y de alguna manera está en esa ley, como le digo yo, ordinaria, y que obviamente desarrolla y hace efectiva las normas constitucionales. Entonces, ese instrumento es precisamente, ¿verdad? Esto. Entonces, ahí tenemos precisamente esta concordancia precisamente con el método o el método científico que abrieron o ustedes estudiaron en técnicas, métodos y técnicas de investigación y que algunas veces dicen, ¿y esto para qué sirve?
pero cuando ustedes miran ya el proceso y lo miran desde esa perspectiva, ven y sinceramente sí es importante. Sí es importante. Bueno, y por último, es una garantía constitucional, porque presenta un límite al jus puniendi, ¿verdad? Hace poco en la clase hablamos del jus penali y el jus puniendi, y que efectivamente el Estado tiene la facultad o el derecho constitucional, y también lo desarrolla en el Código Procesal Penal y en el Código Penal, para imponer penas a todos aquellos, ¿verdad? Conductas que se han calificado o se han identificado como delito. Como le digo, el delito, como ya lo dijimos en su momento en la clase de Derecho Penal 3, es una conducta humana. Ahí partimos precisamente, que el delito es una conducta humana. De ahí vemos todos los demás elementos que desarrollan precisamente esa conducta humana. Y entonces, lo que establece es un límite. ¿Por qué? Porque solo se pueden aplicar el jus puniendi de acuerdo al principio de legalidad, que también de repente ya están ustedes aburridos, que está regulado precisamente en el derecho penal. En el derecho penal, esas garantías, ¿verdad?, que solamente pueden ser cuando están determinados como delito, ¿verdad? Y que efectivamente, ¿verdad? Y que lo establece el Código Penal y el derecho procesal penal. La legalidad establece: no hay pena sin ley y no hay proceso sin ley. Ahí tenemos la legalidad. Y en el Código Penal, ¿verdad? En el Código Penal, que dice la legalidad, artículo 1. Y de alguna manera, ¿verdad?, ¿cuáles son esas normas también? Entonces, estas normas de legalidad son límites al jus puniendi. Usted puede imponer una pena siempre que esa conducta sea delito y esté regulada en el Código Penal o en otras leyes especiales donde establezca que es delito. Usted puede responder y aplicar una pena siempre que esa pena esté prevista en la ley. Entonces, esa es la porción de carácter procesal. Solo se pueden imponer las penas que establece la Constitución, establece el Código Penal. Entonces, son límites. Eso es precisamente como nosotros debemos visualizar que las leyes que tenemos de carácter penal y procesal penal, de alguna manera, son límites para el ejercicio del poder del Estado. Porque obviamente tiene poder, el poder tiene el Estado. Y tiene los medios para imponerse a todos los ciudadanos. Pero, como le digo, todo este tipo de normas en el que le da esas facultades y esos poderes no son ilimitados. Tiene límites. Y de alguna manera, estas garantías procesales, estos derechos fundamentales, son límites al ejercicio del poder del Estado. Porque, como le digo, un Estado que no tiene límites tiene muchas probabilidades de abusar del poder. Si no, miremos qué está pasando en muchos países o pasaba en muchos países latinoamericanos donde habían dictadores que ellos quieren hacer siempre lo que les da la gana, pues, y qué les importa, vaya, al final, como decían, la Constitución o los derechos y todo se lo pasan por el arco del triunfo, ¿va? Entonces, eso es precisamente lo que trata de impedirse dentro de lo que es el proceso penal. Esto es, y son límites, como obviamente, de carácter constitucional. Ya he explicado no sé si ya es comprensible o alguna duda tienen ustedes de esta diapositiva, aunque creo que ya hasta además les dije que ya incluso algunos ponen cara de aburridos, ya va con lo mismo otra vez, ya aburrió, va, ya está, pasen, que tienen esa expresión, ¿verdad? Sobre todo Marta Liliana fue donde me puse ahí todo triste por la expresión que me daba y se me quedaba viendo así como dice, ay, así jodiendo ¿Por qué es así, Marta Liliana? Mala onda. No, bueno, estoy entendiendo bastante. ¿Sí? Sí. Gracias. Como que se trató de quedarme realmente eso, como que me lo aprendí de memoria, ¿va? Algunos dicen, ¿y usted cómo se le queda tanto? ¿Y usted cómo lo sabe? ¿Va? Dicen, ¿ustedes de dónde saca tanta información? ¿A usted de dónde se le ocurre tanta babosada? Como que tuviera un sombrero de mago de ahí, sale
montón de cosas ahí. Solo falta que nos saque un conejo por ahí o algo, tanto que cosas que dice de ahí. Bueno, entonces, esto es precisamente esta primera parte. Basado en eso, y si, como le digo, traté de explicar en forma bastante amplia este tema, entonces, ¿cuál es la siguiente diapositiva? Pues bien, fíjense que si uno analiza detenidamente, como de alguna manera me puse a leer y a observar, y como siempre he sido, como les digo, observador y a veces algo chute, resulta que de alguna manera hay una definición o la Constitución establece precisamente, ¿verdad?, qué es el proceso penal desde otra perspectiva constitucional. De alguna manera la regula, solo que hay que entenderlo, y eso fue lo que yo encontré dentro de lo que yo leía, y al leer el artículo 12 de la Constitución y empezar a poner de algo que había estudiado y leído, vi que efectivamente, y de acuerdo al análisis que es lo que precisamente vamos a desarrollar, que es prácticamente el artículo 12 de la Constitución, vemos que ahí realmente hay una definición constitucional del proceso penal. Entonces, ¿qué es lo que indica o regula el artículo 12? Vamos a la siguiente. Bien, ahí tenemos el artículo 12 constitucional, que como les dije ya, si uno no lo lee detenidamente y se pone a analizar, realmente no lo va a captar realmente la idea, pero después de leer de esto, yo creo que muchos de ustedes, o si alguien quiere disentir o no está muy de acuerdo, pues también me lo puede manifestar, ¿verdad? Lo que yo digo no es palabra de Dios, simplemente es mi percepción, mi análisis de lo que la Constitución está efectivamente regulando en el artículo 12. Alguien puede tener otra idea en el contrario, claro. Para decirme lo contrario, tendría que también fundamentarse, pues no necesariamente solo decir, no estoy de acuerdo, no me gusta, qué feo es eso, ¿verdad? No, tiene que decirme. Entonces, por favor, y vamos a mantener el orden, que voy a pedir a alguien que lo lea. Hay algunos que se quejan porque dice que levantan la mano y no los dejan leer. Pero Marta Liliana fue la única que levantó la mano, sobre todo lo que es Sandra Elizabeth, ¿verdad? Sandra tenía que ser, porque también era peleonera, Sandra, mi amiga. El nombre lo dice todo. No, yo no soy así, dice. Bueno, entonces, por favor, Marta Liliana, ¿podría leer el artículo 12? Claro, si quiere me lo lee en la Constitución, porque ahí tengo todo el artículo, pero de alguna manera, pues, aquí solo está la primera parte. Entonces, miren en su Constitución. Muy bien. Artículo 12, derecho a la defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Entonces, a ese es lo que regula totalmente el artículo 12 de la Constitución, que obviamente tal vez no ninguno de ustedes está ajeno a esto, van de recordar que efectivamente sí lo leyeron en su oportunidad, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad?, que el procedimiento tiene que estar preestablecido. Entonces, obviamente, pues decimos que el principio de legalidad, ¿verdad?, que también de alguna manera lo dice, ¿verdad?, por un proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Eso de tribunal competencia, la competencia es sumamente importante, y vamos a ver que en el desarrollo del procesal penal, esa característica de ser un juez competente lo establece el código en distintas normas, ¿verdad?, así como lo dice en este momento la Constitución. Dice, no hay proceso sin ley, e indica el artículo 2 del proceso penal,
del derecho procesal penal, el código. Dice, nulo un proceso sine lege. No podrá iniciarse proceso ni terminarse denuncia o querella, sino por actos o opiniciones calificados como delitos o faltas, por una ley anterior. Sin ese presupuesto es nulo lo actuado e induce responsabilidad del tribunal. Imperatividad. Los tribunales y los sujetos procesales no podrán variar las formas del proceso ni la de sus diligencias o incidencias. Entonces, si vemos esa norma constitucional, tanto en el artículo 12, en las dos partes que de alguna manera está regulado, dice, ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos, ¿verdad? Y competente, o tribunal competente y preestablecido. Entonces, ven que esta parte está prácticamente desarrollada en la Constitución, en dos artículos distintos, pero es el desarrollo y la reiteración, la concordancia, como yo califico a esto, y no que coincidan esas normas, sino la concordancia. Esto fue elaborado a propósito. El Código Procesal Penal responde a las normas y a los derechos fundamentales que la Constitución regula. Porque ya les dije, qué bonito que la Constitución traiga un montón de derechos, pero no tengamos cómo hacerlo efectivo. Qué divino, qué lindo. Mire que la Constitución dice que nos protege y todo, pero no hay ninguna norma ordinaria que reitere eso y que lo haga efectivo en un momento en el que se dé el proceso penal. No puede ser, ¿verdad? Obviamente. No puede haber o no se puede realmente pensar en algo que está bien. Entonces, ahí es precisamente, y empieza el artículo 12 con el derecho a la defensa. El derecho a la defensa que van a ver que es sumamente importante. Y no solo importante hoy por hoy, sino siempre el derecho de defensa siempre ha estado garantizado. De alguna manera, siempre se ha ido, ha sido precisamente importante, ¿verdad? Siempre ha sido muy importante desde que inició el sistema acusatorio. Siempre la persona que fue sindicada de un hecho, siempre se le dio oportunidad para, obviamente, que se defendiera. Se le dio derecho a ser oído. Hablábamos del juicio de Jesucristo. En su momento, Poncio Pilatos, ven, ya oíste, ¿qué tienes que opinar? Estaba otorgándole su derecho de audiencia, su derecho a la defensa. ¿Qué dices de todo lo que te están diciendo? Claro, posiblemente esto dicen qué divertido suena, ¿verdad? Qué divertido suena con lo que voy a decir en este momento y las ocurrencias de ese líquido no se hacen. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan el cuento de la Caperucita Roja? ¿A quién hicieron responsable de haberse comido a la abuelita? ¿A quién hicieron responsable? Al lobo. Sí, al bobo, casi, al lobo. De alguna manera se pasó esto y toda la cuestión y el lobo se comió, ¿ah? Qué dientes más grandes tiene esa abuelita y todo lo demás, ¿verdad? Pero ya el lobo se había comido y ahorita venía por el postre, ¿verdad? Que era la Caperucita Roja. Y entonces tal y tal cosa sucedió. El lobo fue condenado sin darle su derecho a ser oído. No se pudo defender. Lo señalaron como responsable y ahí vinieron los cazadores o las personas y lo mataron, lo condenaron sin haberle dado la oportunidad de que se defensa o se manifestara. En los procesos no existe eso. Solo porque aparece que alguien mató a otra persona y capturaron al responsable, muchos quisieran que, bueno, si ya esta persona fue capturada y dicen que él fue el que lo mató, pues de una vez métanlo al bote. ¿Para qué estar perdiendo el tiempo yendo a un proceso y que vaya ante juez? De una vez condénenlo. ¿No han oído ese tipo de opiniones ustedes? ¿Quieren que actuemos igual como que se actuó contra el lobo feroz?
sin derecho a este, pues. Y vale otra cosa. Si lo vemos en cuanto a las normas de la naturaleza, nosotros decimos que es un lobo asesino, un tiburón asesino y todo. Realmente, el lobo por haberse comido a la abuelita, o un tiburón por haberse comido a un nadador o a alguien que cayó al agua, ¿será un asesino? Piénselo bien. ¿Por qué lo mató el tiburón? Olvidémonos un poco de la Caperucita Roja para no encerrarnos en eso. ¿Por qué el tiburón se come a una persona? Por hambre. Claro. Instinto. ¿Instinto? ¿Qué hacían antes o todavía hacen algunos cuando salen con sus escopetas a la selva y todo? ¿Qué es lo que van a hacer? A cazar. A cazar, a matar, ¿verdad? Y si es venado, qué rico, nos lo comemos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, los animales no son asesinos. Ellos lo hacen precisamente porque su naturaleza es comer. Y ahí hay comida, ahí hay algo que se puede comer y resulta rico de repente, ¿va? Porque no sé cómo pueden ser, pero lo sienten rico. Y adentro, pues, el lobo asesino, ¿verdad? El tiburón asesino. Y toda la cosa, le empezamos a dar ese calificativo. Realmente él optó por su naturaleza. Y realmente, penalmente, si lo pensáramos de esa manera, no puede ser. Porque tendríamos que darle el derecho a su defensa, si lo pensáramos de esa manera. Y al ser humano tiene derecho a defenderse. Mire que usted asesino, lo mató. Pero si de repente dice, sí, yo lo maté y acepto que lo maté. Ya vieron, hasta confesado, de una vez condena. Sí, pero yo maté por legítima defensa. ¿Vieron lo que él me estaba amenazando o que lo que estaba haciendo mi familia? ¿Qué otra situación podía haber hecho yo y respondido yo? ¿Qué hubieran hecho ustedes en las mismas circunstancias y las mismas condiciones como sujetos, ¿verdad? En una situación como esa? Todos hubiéramos actuado de la misma manera. No hubiéramos esperado, dice, mátelos pues, y entonces después de eso lo van a capturar y vamos a iniciar un proceso. Usted tiene derecho a esto. Usted tiene derecho a defenderse. Entonces, tiene derecho a hacerlo. Eso es lo que tenemos que analizar nosotros en el proceso penal. ¿Cuáles fueron las circunstancias del hecho? ¿Cómo están los fines del proceso? Y si efectivamente él tiene una forma de justificar el por qué lo mató, entonces definitivamente él no es un asesino. Entonces, eso es precisamente de lo que se trata aquí. Miremos la siguiente. Bueno, esa es la otra parte la otra parte precisamente del artículo que leímos. Ninguna puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Ya veo que nadie puede variar las formas del proceso, ni sus procedimientos. Por lo tanto, en esas dos normas que leímos del Código Procesal Penal, de alguna manera se desarrollan precisamente el artículo 12 constitucional. Así es como estamos, ¿verdad? Bueno. Y obviamente la legalidad en cuanto a los delitos. Miremos la siguiente. Entonces, aquí efectivamente lo que está garantizando el derecho constitucional es el derecho a la defensa, básicamente. O sea, todas las personas tenemos el derecho o tenemos que tener la oportunidad de defendernos o manifestarnos o dar nuestra perspectiva de lo que efectivamente sucedió y que nos estén señalando. Entonces tenemos derecho a eso. Como les digo, eso es lo que está garantizando de alguna manera precisamente el artículo 12. Que todas las personas que están de alguna manera
sindicados tienen derecho a defenderse. No obstante, que ya de entradita, como ya leímos también dentro de los que es como quien dice, estos derechos, tenemos que hay en la Constitución lo que hemos determinado como la presunción de inocencia. Por lo tanto, él de por sí, como ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir hoy nuevamente, ¿verdad? Él es inocente, de acuerdo a nuestra Constitución. De acuerdo a la forma en que está redactada nuestra Constitución, él es inocente. Por lo tanto, el deber o la obligación que tiene el Estado a través del Ministerio Público es demostrar que efectivamente esa presunción o ese estado de inocencia no existió en la conducta realizada por la persona que ha sido detenida por este delito. Por eso es que muchos dicen, así al extremis, así extremadamente, que realmente el sindicado o el acusado, dependiendo del momento del proceso, es un inocente ya de por sí, así se reconoce. Y el chance del Ministerio Público como ente del Estado es demostrar que esa presunción no existe, que ese estado de inocencia está quebrado por los medios de prueba que ellos tienen y demostrar que efectivamente la persona es culpable y buscar la resolución definitiva que reitere esa circunstancia. Porque dice que todo es inocente hasta que no se pruebe lo contrario en sentencia ejecutoriada. Entonces, ese es el chance. Pero ella de por sí tiene una investidura legal, o sea, una protección, tiene una vestidura legal que obviamente a él tiene que ser tratado como inocente. Él no ha hecho nada, no se le ha demostrado nada, no ha sido sentenciado, por lo tanto, es tan inocente como cualquiera de nosotros que estamos recibiendo esta clase, ¿verdad? Ahí. Y así que debe tratársela, precisamente por las autoridades. Ese es el trato que le tienen que dar. Marta y Liliana, ¿qué estás tomando? Gracias. No, ya yo. Doctor, disculpe, y eso también aplica cuando son, que son capturados en flagrancia. Sí, obviamente de alguna manera se mantiene ese derecho a la defensa, sí es flagrante, pero como recuérdense que el que determina eso es al final ¿quién? ¿Quién es el que dice sí o no? El juez. Exacto. No pueden decir, mire, la policía es infragante, ¿cómo no pasa de una vez a la cárcel? No, tiene que agotarse el procedimiento preestablecido para demostrar con hechos de que él fue capturado en el momento mismo de la ejecución del acto. Esa es una parte que tenemos bastante análisis nosotros en el Código Procesal Penal, ya ustedes lo verán en su momento oportuno, o momentos después de haber ejecutado el delito, ¿verdad? Y que haya iniciado una persecución contra él o haya sido capturado momentos después de haber realizado o cometido el delito. Él tiene la misma calidad. Entonces, al juez que no vio nada, no sabe nada, o los jueces que no vieron o no saben nada, no pueden simplemente decir el policía, mire, es que lo agarré en flagrancia en el momento que le estaba disparando. Hay que probarlo. Eso se demostrará, eso se demostrará en el debido proceso, cuando se ve el debido proceso. Claro, ahí tiene que darse. Porque el juez no puede decir simplemente el policía dijo, mire qué tal cosa, con mucho gusto, qué buena onda usted, policía, le creo, está bien, condenémoslo de una vez. No puede decir eso. Porque él no lo vio, él no sabe. Y si ellos afirman que fue un flagrante y él lo hizo, pues hay que probarlo. Y al final el juez dice, tiene razón, por lo que usted dijo, es flagrante, él es el culpable, entonces lo vamos a condenar. Sí, siente uno a veces cuando está empezando estas clases, dice, a la gran puchica, qué malo eso, así hasta libre pueden salir. Si no encuentran las pruebas o medios de prueba, ¿de quién fue la culpa? ¿De la persona que lo cometió o de la persona que no supo encontrar la prueba o demostrar precisamente lo que él está afirmando? Cumplir con el debido proceso, pues.
El que afirma algo tiene que probarlo. Porque le digo, el juez no simplemente va a creer en lo que yo le digo. Porque si no, tiene que probar lo que yo digo. Yo no fui. El policía está diciendo, él fue. Y yo digo, yo no fui. Entonces, ¿a quién creerle? A usted como juez, ¿a quién le creería? ¿A quién le creerían de los dos? Todos se quedan callados. Al que aporte las pruebas. Claro, el que me convenza. El que me convenza, a ese le voy a creer. Pero mientras tanto, yo no puedo simplemente decir a usted no y a él sí le creo y a usted no. Indistintamente cuál sea. A él sí le creo y a usted no. No lo puedo decir. No lo puedo hacer. Entonces, eso es lo que pasa también. Y obviamente, el debido proceso. Como le digo, el debido proceso es no solamente que el cumplimiento de todas las fases o etapas procesales, cumplir con todos los requisitos y formalidades que tiene cada audiencia o cada procedimiento que se establezca, ¿cómo se llama? Cumplir con las normas establecidas en el Código Procesal Penal. Eso es precisamente el debido proceso. Y obviamente el debido proceso, como ven ustedes, ahí está definitivamente establecido. Está establecido en la Constitución, en el cual, está en la Constitución, en lo que vamos a leer en el artículo 12 que leímos, que está precisamente, y en el hecho que nadie puede variar precisamente, ¿verdad?, los procedimientos establecidos en la ley. Los procedimientos se deben cumplir a cabalidad, precisamente en este caso, porque tiene que cumplirse con esa segunda parte, ¿verdad?, que todos los procedimientos tienen que ser de conformidad con lo que establece precisamente la Constitución y el derecho procesal penal. Y obviamente, ¿verdad?, si es que ya lo tenemos claro en el debido proceso, aunque siempre vamos a estar mencionándolo de alguna manera, porque siempre aparece por ahí este debido proceso, ¿verdad?, que no puede ser variado por ningún juez, ¿verdad? La prohibición de ser juzgado por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos. Porque obviamente hay violación al debido proceso, porque el procedimiento tiene que ser estrictamente como la ley lo regula. No podemos variar ni cambiar precisamente. No hay un criterio o presunción o yo creo que no. Usted va a cumplir, pues, con lo que la ley le indica, ordena, mande. Es lo que tenemos que hacer todos en el proceso penal. Hacer aplicación de las normas ahí establecidas. Esto es precisamente el contenido del artículo 12, explicándolo así, desmenuzando, haciendo un análisis, ¿verdad? Esos análisis que a mí me encantan como el método analítico, después componer el objeto en las distintas partes que lo integran, para que nosotros tengamos la capacidad de entender, comprender, y en su momento, si comprendemos esto, podemos utilizarlo para aplicarlo cuando estemos en un proceso. Porque de eso se trata, no simplemente para tener temas para poder preguntar en el examen y clavarlos en el examen. No, esto es porque así lo deben de entender ustedes. Así deben descomponer todas las normas a efecto de que lo entiendan. Y al comprenderlo, ustedes tienen la facilidad de poder utilizarlo cuando corresponda dentro de un proceso. Y eso es aplicable a todas las áreas, pues. A todas las áreas. Que tienen que comprenderlo para que ustedes puedan manejarlo. La siguiente, por favor. Ahora, el mismo artículo 12, y lo separé para hacer un énfasis, porque seguimos analizando el artículo 12 constitucional, ¿verdad? Que ahí establece
una condición sine qua non. Si lo queríamos poner en latín todo, conditio sine qua non. ¿Qué quiere decir conditio sine qua non? Usted ya lo ha oído varias veces. Pues. ¿Cuál es condición sine qua non? ¿Qué quiere decir? Condición sin la cual, ¿qué? O sea, que tiene que estar sí o sí. Sí, tiene que estarse así, ¿verdad? Que no pueden faltar estas condiciones imprescindibles. Condiciones para ser condenado o privado de sus derechos. O sea, lo importante, lo necesario o indispensable es garantizarle al ciudadano, ¿verdad?, que no va a poder ser condenado ni privado de sus derechos, como lo establece, ¿verdad?, la Constitución Política de la República de Guatemala, que es nuestra, como quien dice, es nuestra ley superior, una ley así magna, nuestra magna Constitución, establece estas condiciones. Esas condiciones deben cumplirse, ¿verdad? Porque si no se cumplen y dentro de las mismas en su desarrollo no se logra realizarlo, es haber sido ¿qué? Siguiente. Citado, oído y vencido. Eso es lo que regula nuestra Constitución. Tiene uno que ser citado, tiene que ser oído y vencido. Y el desarrollo del proceso penal, que es precisamente lo que yo les había dicho, o precisamente la explicación del proceso penal, está precisamente en esas tres palabrejas, si lo queremos ver, porque cuando leímos ese artículo, tal vez en Derecho Constitucional, no le pusimos la intención y solo bla, citado, oído, vencido, y lo repiten, ¿verdad? Cuando realmente no hemos comprendido qué quiere decir ser citado, no saben ni qué quiere ser oído y vencido, ¿verdad? Algunos incluso a veces confunden y tener oído, no, haber sido oído. A mí me citan y tengo derecho a que me escuchen, tengo el derecho de audiencia, también se le llama, porque una audiencia es para ser oídos. Eso es lo que significa una audiencia. Cuando ustedes hablan de una audiencia en cualquier rama del derecho, es ¿por qué? Porque es el derecho que tenemos las partes para expresarnos, para argumentar y que nos escuchen, que nos oiga, y sobre esa base que el juez decida y determine eso que nosotros estamos argumentando. Eso es precisamente lo que trata eso. Y vamos a desarrollar precisamente esas tres palabrejas que, como les digo, cuando nosotros no analizamos y no lo pensamos y solo lo repetimos, vamos a ver que no lo entendemos. Y cuando yo me puse así a escudriñar y analizar, ¿va? Como le digo, chute que es uno y anda metiéndose en todo, y oí y vi esto precisamente, ahí encontré precisamente las respuestas en cuanto al proceso penal. Entonces, eso es lo que vamos a citar precisamente, y eso es lo que vamos a desarrollar precisamente en las siguientes clases. Precisamente esto. A ver, pasemos a la siguiente. Citado. En primer lugar, ¿qué es una citación? Esperemos las otras chibolitas, dejémoslo ahí citado en la primera, sí. Para ir pasito a pasito, si no se van a confundir todos. José Alejandro, ya sé que está desesperado, pero bueno, tiene una cara, dice, la qué aburrido, y va a seguir hablando tanta paja. Es mi lectura de lo que me hace. Solo se le faltó decirme. Es que para que se mantengan despiertos, por eso molesto yo. ¿Qué quiere decir citado? Porque también el Código Procesal
resulta que también habla de las citaciones, pues. ¿Qué es citado? ¿Qué quiere decir que es una citación? A ver, José Manuel. El Código Procesal Penal lo tiene, así es que pueden buscarlo por ahí. A ver, José Manuel, cuénteme, ¿qué estás tomando? Ahora sí se me escucha, licenciado. ¿Sí? ¿Le escucho? Muy bien. Pues es como una especie de llamado o una orden de parte de una autoridad superior para la comparecencia de una persona en un tiempo límite bajo ciertos requisitos y bajo ciertos procedimientos. Entonces, precisamente, tenemos que para poder ser citado debe haber una comunicación, ¿verdad? Hay que comunicarla. A partir del artículo 160 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Entonces, precisamente ahí establece notificaciones, citaciones y audiencias. Esos son dos elementos. Ven que una notificación es distinta a una citación. Entonces, tenemos que ver precisamente qué quiere decir o qué se acepta que es una citación. Y para hacer una citación que de alguna manera está expresado fue expresado por Jesús Manuel, ¿verdad? Miremos que indica el 173. (173) A ver, Sandra. Artículo 173. Citación. Cuando la presencia de alguna persona sea necesaria para llevar a cabo un acto o una notificación, el Ministerio Público o el juez o el tribunal la citará en su domicilio o residencia o en el lugar donde trabaja. Las citaciones y notificaciones debe realizarlas personal del Ministerio Público, del juzgado o tribunal que cita o pretende notificar. La citación contendrá, primero, el tribunal o el funcionario ante el cual deberá comparecer. 2, el motivo de la citación. 3, la identificación del procedimiento. 4, lugar, fecha y hora en que debe comparecer. Al mismo tiempo, se le advertirá que la incomparecencia injustificada provocará su condición por la fuerza pública, que quedará obligado por las costas que se causaren, las sanciones penales y disciplinas que procedan impuestas por el tribunal competente, y que, en caso de impedimentos, deberá comunicarlo por cualquier vía a quien lo cite, justificando inmediatamente el motivo. La participación de la Policía Nacional Civil se suscribe únicamente a cumplir la orden derivada de la autoridad competente de conducir por la fuerza pública a la persona que, habiendo sido citada legalmente, no comparezca al acto o notificación para el que fue citado. Ahí está. Bueno, entonces tenemos que, imagínense todo lo que es o significa una citación. Miren todas las características que le dio el Código Procesal Penal para una citación. Y simplemente es hacerle saber a una persona, ya sea que esté en su casa, ¿verdad?, en sus redes donde trabaje o donde se encuentre, decirle, mire, fíjese que yo como juez o yo como Ministerio Público necesito que venga para acá. Necesito que venga para acá porque necesito comunicarle o notificarle algo o hacerle saber algo. Por lo tanto, quiero que venga acá, que esté aquí. El día, la hora y el lugar.
Lo espero en el juzgado, lo espero en el Ministerio Público, en el tercer nivel y tal cosa, en la fiscalía tal, o en el juzgado tal, en el tercer nivel y toda la cosa. Aquí quiero que esté. Porque si es del juez, es una de las facultades que le otorga precisamente la jurisdicción. ¿Cuáles fueron esas características precisamente de la jurisdicción? Que usualmente lo dicen en latín. ¿Se recordarán ustedes del coertio? ¿O nunca volvieron a hablar del coertio? Bien, la coercibilidad, ¿no? ¿Ah? Es lo de coercibilidad. ¿Pero coercibilidad para qué? Coercibilidad. Por eso, ¿la coercibilidad de qué? José Alejandro. Cuando el juez puede utilizar medios para asegurar o obligarlo, se podría decir, a que comparezca. Exactamente. Entonces, él tiene la fuerza o el poder de decirle y utilizarlo, obviamente así fuertemente, porque le digo, la sin comparecencia será conducido por las autoridades, que es precisamente el coertio. Pero también el vocatio. El vocatio y la coercibilidad, tal vez había de haberlo hecho al revés, va a preguntar primero, ¿verdad? El vocatio. ¿Qué es el vocatio? Pues la facultad que tiene de convocar o hacer comparecer a los ciudadanos, ¿verdad? Cuando son citados. Tiene la facultad de convocarlos y decirles, señores, yo necesito que usted venga acá. Y si no viene, yo lo voy a mandar a capturar para que se presente cuando yo le estoy diciendo. Entonces, eso es lo que precisamente está establecido precisamente en este caso, ¿verdad? En este caso precisamente. Es más, la misma Constitución establece el artículo, está regulado en el artículo 32, ¿verdad? De la Constitución. José Manuel. Artículo 32. Funcionario o empleado público. Si en las citaciones correspondientes no consta expresamente el objeto de la diligencia. Bueno, eso es lo que establece en cuanto a las citaciones. Ya las citaciones, pues ya lo leímos detenidamente en lo que indica el 73. Pero insistí en que viéramos la norma también, ¿verdad? 173, insistí que lo viéramos porque hay algo que muchas veces no se fijan, ¿verdad? No se fijan y que está también muy claro en la Constitución y es muy útil. Lo que indica el 173, que la citación contendrá, debe de tener, precisamente dice, el motivo de la citación. ¿Para qué me quiere ahí? La citación debe serlo, tiene que comparecer para tal cosa, para ser notificado de tal cosa, para que haga, debe de decirlo para qué. Y el 32 constitucional a que nos hacemos referencia, claramente indica ahí, no es obligatoria la comparecencia ante autoridad o funcionario empleado si en las citaciones correspondientes no consta expresamente el objeto de la diligencia. Señores futuros abogados, cuando ustedes les citen, ya sea un órgano administrativo, juzgado, ministerio público, dicen, mire, es que me mandaron a citar LIC, vamos a ver, ¿y para qué? Pues no dice, simplemente dice que tengo que estar ahí. Su madre, ¿ah?
Ahí no dicen para qué. Y si no dice para qué, la Constitución dice que no está obligado a comparecer. Claro, no puedo simplemente decir, como no lo dice, no vaya. No, porque toda resolución dictada por una autoridad competente, ya sea Ministerio Público, órgano administrativo, tribunales y todo, tiene una presunción de legalidad. Toda resolución o citación o documento que haya expedido órgano administrativo o judicial tiene una presunción que es legal. Por lo tanto, simplemente decir no vaya, ahí lo está clavando mientras se averigua. Lo que se hace, y por estrategia, es que si la citación era a las 8:30, 8:15, momentos antes, ustedes presentan, en nombre de él, le presentan un escrito diciéndole que su defendido, se identifican y todo lo demás, fue citado para tal y tal hora, pero que la citación que se le hizo no expresa el motivo, tal y como lo indica la norma constitucional, que no es obligatoria, artículo 32 constitucional y el artículo 173 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, yo solicito que le vuelvan a citar, que haya una citación, pero observando las normas y regulaciones de la Constitución y el Código que antes fueron indicadas. ¿Sí o no? ¿O no harían ustedes lo mismo? Leyendo ya esos dos artículos. Se quedan así pensando, ¿será que yo lo haría? Entonces, eso es. Y miren la importancia que le están dando a una citación. Y simplemente le están diciendo, comparezca. Están cumpliendo, o según ellos, con el vocatio, que es parte del ejercicio de la jurisdicción. Entonces, eso es la citación. ¿Verdad? Es decir, cuando un órgano judicial o administrativo necesita la presencia de una persona para que llevar un acto o una notificación. Entonces ustedes lo citan para unificarse, porque al final precisamente establece, ¿verdad?, que es precisamente una notificación. Entonces, ¿qué es? Simplemente hacerle saber el contenido de una resolución. Citación es venga, porque le tenemos que notificar una resolución, hacer saber a usted precisamente, ¿verdad? Precisamente esto, es la comunicación se tiene. Por favor, 160, Código Procesal Penal. ¿Alguien que lea el 160? ¿Sandra? Ok, no quieren leer. Bueno, 160. Sí. No sé si alguien habló. Artículo 160. Comunicación. Toda decisión jurisdiccional se tendrá por comunicada en el momento de la audiencia oral en que se emite, sin necesidad de acto posterior alguno. Las citaciones y convocatorias a audiencias se podrán realizar de la forma más expedita, sea por teléfono, fax, correo electrónico u otra forma que facilite y asegure la realización de la audiencia. El artículo 162 también. Muy bien.
Artículo 162. Lugar del acto. El Ministerio Público y los defensores podrán ser notificados en sus respectivas oficinas o en el tribunal. Las restantes partes en el tribunal y excepcionalmente en el lugar señalado por ellas. Si el imputado estuviere privado de su libertad, será notificado personalmente en el tribunal o en el lugar de su detención, según se resuelva. Bueno, 165. Modo del acto. Artículo 165. La notificación se hará entregando al interesado una copia autorizada de la resolución, donde conste la identificación del proceso en que se dictó. Bueno, vamos a seguir ahí, que son notificaciones personales, notificaciones del tribunal. O sea, así es como se hacen las notificaciones. Claro, ahí hay un interés, ¿verdad? Porque la citación es para notificarle algo, para hacer saber algo, pues, para que se entere, porque no se puede estar ignorando o no se le puede dejar de comunicar para qué se le está citando. Y cuando ya se le cite, pues se le hace saber el motivo por el cual o la resolución que debe de tener y que le deben de entregar una copia. Entonces, eso es lo que tenemos que entender por ser citado. Y los requisitos que tiene que tener esa citación. Claro, para ser citado, si hablamos de materia penal, debe existir un hecho delictivo. Si estamos en materia penal, si no hay delito, no hay nada. Simplemente porque tienen ganas de verlo o porque les gusta ver, porque son bien guapos o guapas y que solo lleguen ahí para ver al notificador y que les haga saber, no va. Debe haber o debe existir previamente un hecho delictivo que hace necesario comunicarle a él o se hace necesario de que él esté enterado. Pero ese es el requisito, porque estamos hablando en materia penal. Definitivamente no hay otra situación que pueda lograr eso, ¿verdad? Entonces, y ese no citado, para hacerle saber o debe existir, tenemos un siguiente elemento, que lo vamos a hacer rapidito porque ya prácticamente terminamos la clase. Mira, miremos la siguiente chibolita. Entonces, debe de existir un hecho delictivo y debe haber algún acto introductorio, algo que haya sabido o debió haber existido actos introductorios necesarios para que la persona se le haga saber sobre esta circunstancia. Entonces, por la hora, ¿verdad? Y que seguramente el profesor de civil está desesperado por verlos porque lo abandonaron por mucho tiempo, entonces lo vamos a dejar ahí, vamos a